Hola amigos, mi nombre es Víctor Eduardo Sotelo Barros, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, y hoy analizaremos el caso de las distintas obras que llevan por nombre Le Tres Gracie o las Tres Gracias. En la mitología griega, las Tres Gracias son las tres diosas hijas de Zeus y la ninfa Eurynome. Eran las diosas de la alegría, el encanto y la belleza. Tenían los nombres de Eufrósine, Talía y Aglae. Como podemos observar, hay distintas obras, de las cuales tienen el mismo nombre y son muy parecidas entre sí. A continuación, se resolverán algunas preguntas que pueden surgir con esta situación. Considero que sí existe una originalidad subjetiva. Esto quiere decir que lo importante es la imprenta de la personalidad del autor en cada obra. Conforme al artículo 4 de la Ley Federal del Derecho de Autor y la gran variedad de estas obras, podemos concluir que se les puede clasificar de la siguiente manera. Según su autor, conocido, contiene la mención del nombre, signo o firma con que se identifica al autor, como lo es la obra señalada con el número 1, cuyo autor es Rubens Pedro Pablo. A su vez, pueden ser clasificadas como anónimas, ya que no se menciona el nombre, signo o firma que identifica al autor, como lo es el caso de la obra señalada con el número 2, la cual solo se menciona que está ubicada en la Catedral de Siena. Según su comunicación, pueden ser clasificadas como publicadas, ya que estas son las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra. Según su origen, considero que son primigenias, ya que sus características permiten afirmar la originalidad de cada obra. Según los creadores que intervienen, considero que la obra número 1 es individual, ya que solo ha intervenido una persona en su creación. En el caso de la obra número 2, no se puede saber, ya que su autor es desconocido, y no se sabe cuántas personas intervinieron. Tomando en cuenta que las Tres Gracias son obras que toman como inspiración la mitología griega, cada una de estas tiene su propio autor. Así que el autor de las obras antes identificadas es la persona que las elaboró, ya que el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor indica que autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. En los siguientes ejemplos, la obra con el número 1, su autor es Rubens Pedro Pablo. La obra con el número 2 es Rafael Sanzio. Las obras con el número 3 y 4, sus autores son desconocidos. Yo considero que sí, ya que el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor menciona que autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Y el artículo 13 de la misma ley menciona que los derechos de autor que refiere esta ley se reconoce respecto de las obras de la siguiente rama: fracción quinta, pictórica o de dibujo; fracción sexta, escultórica y de carácter plástico. Se les reconocen derechos morales y patrimoniales. Empezaremos explicando los morales. Los derechos morales son aquellos que ayudan al autor a mantener un nexo con su obra. Estos son derechos personales exclusivos de carácter no económico. El autor es el único perpetuo titular de los derechos morales. Esto quiere decir que aún después de su muerte seguirá siendo el titular de estos. A su vez, estos son inalienables, imprescriptibles, inembargables e irrenunciables. Su clasificación se encuentra en el artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor. El primero es el derecho de paternidad, el cual es exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de su obra.
El siguiente, derecho de divulgación, el cual es disponer si la divulgación se realizará como anónima o seudónima. El siguiente es derecho de integridad y respeto. Este derecho permite exigir respeto de su obra, oponiendo las modificaciones, mutilaciones o deformaciones que pudieran cambiar su esencia. El siguiente, el derecho de modificación. Esto quiere decir que puede modificar las obras de su creación. El siguiente, derecho de retiro o retracto. Esto quiere decir que puede retirar su obra del comercio. Por último, se encuentra el derecho de repudio. Esto quiere decir que el autor puede oponerse a que se le atribuya una obra que no es de su creación. Por otro lado, se encuentran los derechos patrimoniales. Estos son derechos exclusivos de carácter económico, que le ayudan al autor a beneficiarse de la explotación de su obra. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 24 de la ley antes mencionada. El titular de estos derechos puede ser el autor, heredero o causaviente, no como en el caso de los morales que solo es el autor. Estos derechos son prescriptibles e inalienables. Estos, por otro lado, sí tienen una vigencia, la cual se encuentra en el artículo 29 de la ley mencionada con anterioridad, la cual es toda la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Estos se clasifican en derecho de simple remuneración, el cual es el que goza el autor o sus causavientes a percibir regalías. A su vez, se encuentran los derechos de uso y o explotación, los cuales son los derechos de carácter económico que tiene el autor para explotar su obra por sí mismo, así como para prohibir o autorizar el uso u explotación por cuenta de terceros. Su fundamento se encuentra en el artículo 27 de la ley mencionada. Los derechos de autor nacen desde el momento en que las obras son plasmadas en los soportes materiales, ya sean tangibles o intangibles, como lo puede ser un cuadro, lienzo o una obra digital. La protección automática se refiere a que las obras estarán protegidas por ley desde el momento en el que éstas estén concluidas, así lo conviene el artículo 5 del Convenio de Berna. El trato nacional hace referencia a que todos los autores, ya sean extranjeros o nacionales, contarán con los mismos derechos. Así llegamos al final de la exposición. Muchas gracias por su atención.